Cuando la desgracia no es provocada por Mandariacu, el dolor es causado por Petroecuador por omisión o por acción, pero siempre el Ministerio de Energía y Minas contaminando las aguas sobre el río Esmeraldas y la captación de agua cruda. La administración de Vico Villacís Tenorio, desde sus inicios, se ha esmerado en entregar un servicio sostenido, diario y permanente de agua a través de tubería a toda la región. La contingencia de tanqueros que envía Petroecuador son insuficientes frente a la demanda de las tres regiones. La poca agua que nosotros tenemos o teníamos tratada, reservada, que veníamos en forma adecuada entregándola a través de la poca disponibilidad de tanqueros de Pemexe, Cuerpo de Bomberos, Gobierno Municipal, fue entregada en forma debida y segura. Posteriormente, Petroecuador envía una contingencia de tanqueros, algunos no aptos para transportar agua para consumo humano. Entendemos que han sido tanqueros destinados para la prestación de servicios de combustible. Allí están los resultados y los reclamos hoy día de algunos ciudadanos que han recibido agua por tanquero contaminada a través de la contingencia que nos presta Petroecuador. El tema de las barcazas, ese es un cuento, eso es una mentira. A través de barcazas el gobierno nacional o Petroecuador está entregando no más allá de 4.000 litros de agua a toda una región. Petroecuador, el gobierno nacional debe tomar medidas serias y oportunas respecto al desastre ocurrido. ¿Qué debe hacer Petroecuador? Detener el desastre, limpiarnos el agua sobre el río Esmeraldas, sus riberas, y permitir que Pemexe capte y trate agua para consumo humano. Podrán venir las barcazas que sean, son insuficientes, irrisorias, para abastecer a las poblaciones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Esta gestión con Petroecuador, ¿cuánto es lo que ellos podrían abastecer a la gente, a diferencia de la demanda necesaria? Petroecuador no va a tener capacidad a través de la logística implementada para entregar servicios de agua potable a la región. Petroecuador lo que debe hacer es corregir el daño, parar el daño, su desastre, y permitir que Pemexe a través de la captación capte agua, trate agua y entregue agua saludable, sana y segura a la población. ¿Cuántos tanqueros necesitamos más incorporar para que la población tenga agua potable? Estaríamos hablando de 3.000, 4.000 tanqueros diarios y igual serían insuficientes. La única medida seria, real y posible, Petroecuador controle el derrame, subsane todita la contaminación sobre el río Esmeraldas y permita que Pemexe capte agua y la trate para consumo humano. De lo contrario, esto seguirá siendo una mentira. La contingencia de Petroecuador es una farsa. A propósito de la captación, el alcalde el día sábado dijo que iban a meter la tubería a 20 metros de profundidad para poder captar. Es decir, tenía los elementos necesarios. Entonces, ¿verdad? Cuando se va... Esa propuesta del alcalde es una propuesta seria y esa debe acogerla, tomarla y practicarla Petroecuador, que es el causante de este desastre. Ahora,
¿EPMAXE hasta cuándo tiene reservorio de agua potable para abastecer a la población? ¿O ya se terminó el reservorio? Mire, por allí, por algunos medios de comunicación ha salido una información totalmente errónea de que el agua se la tenía guardada. Eso es imposible. EPMAXE no tiene agua tratada en estos momentos ya para proveer a la población. Se terminó. No podemos captar porque el agua está contaminada. En estos momentos, en la práctica, EPMAXE no cuenta con agua tratada reservada para entregar servicio de provisión del mismo a la población. Sin alarmar a la población justamente hasta cuándo duraría esta emergencia. La gente pregunta, pero usted está manifestando. ¿Hasta cuándo Petroecuador subsane, remedie el problema ocurrido? ¿Hasta cuándo Petroecuador intervenga en las aguas sobre el río Esmeraldas, en sus riberas que están contaminadas, y ponga a disposición de EPMAXE agua posible para ser tratada para consumo humano? En la proporción del derrame también vienen mintiendo. Este es uno de los derrames impredecibles en cálculo. Díganle la verdad a los esmeraldeños. No sigan con el cuento, no sigan mintiendo. Ingeniero, ¿sigue bajando el petróleo? Bastante. Y si ustedes se trasladan hacia el río Esmeralda, lo que van a encontrar es que ya no se puede diferenciar entre el agua y el petróleo. Ingeniero, ¿los tanqueros de dónde se van a seguir abasteciendo los de Petroecuador de agua potable? No sé, por eso vengo insistiendo. Petroecuador y el gobierno nacional, frente a este desastre, deben tomar una medida seria. Y no puede ser otra que detener el desastre. El río o las aguas sobre el río Esmeraldas deben ser limpiadas por Petroecuador, como sus riberas, que permitan a EPMAXE captar y tratar agua para consumo humano. Pueden venir los tanqueros que sean, las barcazas que sean, es insuficiente frente a la demanda regional. E inclusive el desastre provocado por Petroecuador regresa a los esmeraldeños que venían recibiendo agua por tubería en forma diaria y permanente, con tanqueros, por tanques y tanqueros contaminados. Ingeniero, buenos días. ¿Se están trabajando unidos todas las autoridades para solucionar este desastre? Bueno, al menos eso es lo que se está haciendo, eso se está intentando, siendo coherente todas las autoridades de Esmeralda respecto al tema, pero con un tono distinto que viene tocando el gobierno nacional frente a este problema. Nosotros estamos por un lado y el gobierno nacional por otro lado. Entonces, este desastre que fue provocado por Petroecuador, que es impotente ya para los organismos locales resolverlo, debe asumirlo con seriedad el gobierno nacional a través de Petroecuador. Por parte del abastecimiento, por parte de EPMAXE está mal ese día, porque el alcalde de usted, pues estuvimos en la planta de desarrollo, aunque ayer y hasta mediodía tal vez haya agua. La reserva que existe en EPMAXE en estos momentos para abastecer la región, sigo diciéndolo, es insuficiente. No estamos produciendo agua potable porque los ríos están contaminados por la desgracia provocada por Petroecuador. En todo caso, señor gerente, el agua que ha entregado hasta ahora EPMAXE ha sido de calidad, igual que con los tanqueros que tiene la empresa. La poca reserva que ha tenido EPMAXE, la poca reserva que ha venido entregando ha sido agua segura, tratada para consumo humano, contaminada por los tanqueros que puso a disposición Petroecuador en forma irresponsable. Ingeniero, eso quiere decir que va para largo, porque no solamente que desaparezca la lámina de petróleo, sino que las aguas prácticamente queden en su cauce normal, primero para la captación y segundo, sea eliminado totalmente la contaminación. Estamos hablando de algún mes. En el momento que Petroecuador corrija el desastre o pare el desastre,
permita que las aguas sobre el río Esmeralda sean aptas para consumo humano, nosotros iniciaremos la captación y el tratamiento nuevamente. Pero insisto, este problema el gobierno debe asumirlo con responsabilidad y Petroecuador. Ingeniero, más bien se causó un daño al coger el agua tratada que estuvo almacenada ahí en la reserva de MAPSE y poner ese líquido que estuvo bien tratado a los tanqueros. Más bien se hizo un daño. Efectivamente, la poca reserva que nosotros teníamos, la contingencia de los tanqueros proveídos por Petroecuador, tanqueros no aptos para transportar agua para consumo humano, termina contaminándonos la poca reserva que teníamos. Entonces, además, salva la responsabilidad de este tipo de situación de contaminación del agua que supuestamente manifiesta que ha sido entregada y que ha sido contaminada. Esos fueron tanqueros contratados y proveídos por Petroecuador en forma irresponsable.